bienvenidos a este espacio de entrevistas de la revista Acuacultura. Hoy nos hemos trasladado hasta la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito. Estamos en el Campus Granados y hoy contamos con un entrevistado. Se trata de Felipe Romero, decano de la Facultad de Gastronomía de la UDLA. Gracias, Shirley, a ustedes por la entrevista. 30 años ha cumplido la UDLA, 15 años el decano de la Facultad de Gastronomía ejerce su profesión como docente y lleva 9 años en el decanato. Cuénteme cómo es una vida académica tan importante para trasladar todos esos conocimientos a sus estudiantes. Es una vida muy interesante, es una vida muy divertida, es una vida muy jovial, es una vida llena de gratificaciones. Saber que estás educando todo el tiempo a la siguiente generación, no podría estar más contento con este rumbo que toma mi vida. Hace pocos días se firmó un convenio entre la Cámara Nacional de Acuacultura y la Universidad de las Américas, justamente para fortalecer ese vínculo entre la academia y el sector productivo, para mostrar las propiedades del camarón ecuatoriano. ¿Cuán importante es este paso para la formación académica de los futuros estudiantes que deben conocer el producto? Es camarón. Muy importante, Shirley. Primero, el acercamiento entre la academia y la empresa privada siempre ha existido, ¿no es cierto? Y en este caso con la Cámara Nacional de Acuacultura no ha sido la excepción. Estamos tratando de romper un poco estas limitantes que tenemos territoriales, ¿no es cierto? Y acercar obviamente todo el trabajo que hace la Cámara hacia la capital, que es lo que estábamos conversando. Sí, además la academia es el hilo conductor adecuado justamente para llevar todo este conocimiento que la Cámara está tratando de sacar hacia adelante mediante sus publicaciones, sus capacitaciones, sus ejercicios dentro del país. Personalmente creo que es un gran trabajo el que están realizando y al escoger a la UDLA justamente como uno de las universidades que les ayude a transmitir esos mensajes, creo que estamos cumpliendo la primera prioridad de este convenio, ¿no es cierto? Luego seguir proponiendo más ideas, más cosas. Las universidades no solamente enseñamos, sino también investigamos, nos vinculamos con la sociedad. Sí, así que la firma de este convenio es el primer paso de muchas grandes acciones que se vienen. ¿Cómo conectar al camarón ecuatoriano con las futuras generaciones que están aprendiendo gastronomía? Bueno, primero que nada hay que posicionarlo por lo que es, ¿no es cierto? Es un ingrediente emblema del Ecuador, sí. Es el posicionar en la cabeza de los estudiantes que fuera de las exportaciones petroleras, esta es la primera exportación no petrolera a nivel Ecuador, así que es algo que nos debe interesar a todos pensar, ¿no es cierto?, a niveles económicos y a nivel gastronómico, ¿no es cierto?, enseñarles la valía de un producto, ¿no es cierto?, que además nutricionalmente hablando es excelente, ¿no es cierto?, pero que tenemos una biodisponibilidad grandísima como Ecuador, ¿no es cierto? La capacidad que tiene el camarón de ser interpretado de distintas formas se lo puede ver desde justamente la comida nacional en sus recetas tradicionales hasta lo que se puede hoy día proponer y conformar mediante la cocina de vanguardia o innovación, incluso mediante la investigación, ¿no es cierto? Entonces a los chicos hay como atraerles desde muchos puntos de vista y creo que principalmente el más importante es el tema de la responsabilidad y el respeto hacia el producto, ¿no es cierto? Como ecuatorianos, no deja de ser, como algunos lo categorizan, un poco como el oro rosado que existe hoy por hoy en el país. Y pero también hay que tratarlo con este respeto, ¿no es cierto? Como producto de los ecuatorianos que es y saberlo valorar. A veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto? Esto cuando viajamos en otros países y el camarón es reconocido como un producto premium. A su criterio, bajo su experiencia como académico, como experto en gastronomía, ¿qué cualidades distinguen al camarón ecuatoriano al momento de obviamente cocinarlo y de ponerlo en un plato a disposición del público? Bueno, hay algunas características, digamos, del producto como tal. Personalmente creo que las organolépticas son las más importantes en este sentido, ¿no? El sabor del camarón ecuatoriano es inigualable. Pero además los distintos tamaños que tenemos, habíamos mencionado la biodisponibilidad, ¿no es cierto? Esta capacidad de tenerlo durante todo el año en una disponibilidad impresionante, sí. Y también la textura, la firmeza que se puede tener, saberlo trabajar de manera responsable es justamente uno de nuestros objetivos para que los chicos no sobrecocinen el producto, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengan un brillo, el brillo del camarón ecuatoriano es digno de una fotografía
internacional. Entonces hay muchas maneras de verlo, incluyendo, y tal vez una de las más importantes es el valor nutricional que tiene, ¿no es cierto? Es una super proteína, es una proteína que su valor proteico versus la capacidad de saciedad que tiene, ¿no es cierto? Hoy día te permite tener un valor nutricional que deberíamos aprovechar todos los ecuatorianos, sin desmerecer por encima de otro tipo de proteínas que también se producen en el país. ¿Qué criterios gastronómicos ustedes imparten en primera instancia para que se pueda mantener la calidad del camarón tal cual como usted me indica al momento de cocinarlo? Ya en el ejercicio, en las cocinas de la UDLA, cuando los estudiantes empiezan a practicar. Bueno, lo primero que nosotros les enseñamos y que incluye dentro del tema del ejercicio profesional de gastronomía es la compra del producto, la adquisición, la sostenibilidad, la trazabilidad. Para nosotros es muy importante saber de dónde viene el camarón, ¿no es cierto? Es el punto de partida. El punto de partida para todo producto e ingrediente de calidad es saber de dónde viene, cómo fue producido, ¿no es cierto? Y luego obviamente ya podemos entrar a hablar de distintas técnicas de cocina dentro de la masa de gastronomía de la UDLA. La identificación de un buen camarón fresco que haya mantenido su cadena de frío es importante. Sí, digamos, esas cosas parecen muy básicas, pero desde el lado profesional de la gastronomía sí se les enseña a los chicos a mantener esa frescura, a mantener esta cadena de frío, como dices. ¿Cómo identificar un camarón fresco? ¿Cómo identificar un camarón fresco? Correcto. ¿No es cierto? Los distintos tamaños, que no es lo mismo preparar un ceviche con un tamaño de camarón como si lo pudiera necesitar para un relleno, por ejemplo, ¿no es cierto? Las distintas variedades entre si lo compro con cola o con cáscara, sin cáscara, y cómo se podría aprovechar. A veces tenemos esa sencillez de pensar que el camarón ya pelado y listo, y nos estamos perdiendo de grandes componentes como la cáscara que se podría ocupar para hacer distintas salsas, distintos fondos, e incluso hoy día lo que nosotros estamos trabajando en cuanto a biomateriales y desechos que se pueden llegar a transformar mediante el upcycling en distintos tipos de productos. Entonces, digamos, nosotros no nos quedamos solamente en la línea de cómo cocinar el camarón, que está muy bien porque hay que enseñarlo con responsabilidad y con técnica, pero ya les enseñamos a pensar qué más pueden hacer con los subproductos y con los desechos, ¿no es cierto?, que se pueden generar en un restaurante en donde se pueden consumir miles y miles de kilos de cocina nacional, por ejemplo. Tomando en cuenta ese importante punto de partida que es identificar un camarón fresco, saber de dónde vino, su trazabilidad, etcétera, ¿cuán importante es identificar el camarón de cultivo y el camarón de arrastre al momento de cocinar? A ver, es importante tener el conocimiento de ambos, ¿no es cierto? Y por eso hablábamos un poco de la trazabilidad, ¿no es cierto? Creo que en el campo del ejercicio de la gastronomía cada cocinero tiene derecho de escoger el suyo, ¿no es cierto? Sin embargo, a los chicos sí se les enseña la diferencia organoléptica entre el uno y el otro, ¿no es cierto? Y la responsabilidad social que debe venir en cada uno de estos. ¿Cuáles serían esas diferencias que ustedes marcan? Bueno, nosotros marcamos la pesca un poco de arrastre, que se podría considerar más artesanal, se podría considerar un poco más desde este lado organoléptico. Todo lo que viene del mar lo debo aprovechar, versus un poco las piscinas de cultivo, que sí llegan a tener un gran producto, mucho más de exportación, ¿no es cierto?, que tienen más de estas calificaciones. Entonces, no es lo mismo trabajar con un tipo de producto como el de arrastre, que te permite trabajar en una gastronomía más nacional, más rica, menos perfecta desde cierto punto de vista, versus un camarón que si es que se lo cosecha a nivel de producción de piscinas, estamos hablando ya de un camarón de exportación, estamos hablando de un camarón que cotiza muy bien en el extranjero. Entonces tal vez lo necesito para trabajar en un evento un poco más especial. Es un camarón que no lo debería tener escondido dentro de un relleno, por ejemplo. Es un camarón que se debería mostrar enteramente dentro de un plato por su tamaño, por su brillo, que se debería trabajar desde otros puntos de vista de técnicas de cocción, y no solamente pensar en una cocción en agua, ¿no es cierto?, sino tal vez trabajar en otro tipo de técnicas. Entonces, digamos, esto va un poco más allá de dónde viene, sino el producto, cómo lo tengo, cómo lo trabajo y cómo lo exhibo dentro de una propuesta gastronómica. ¿Es accesible el camarón para que los chicos puedan practicar normalmente diferentes platos, diferentes cocciones, o es un poco caro para hacer prácticas gastronómicas? Yo creo que es importante distinguir, primero, que el hecho de que nosotros tengamos un producto premium en el Ecuador, que tenga mucha disponibilidad, no significa que los precios tengan que ser
menores a otro tipo de proteínas, ¿no es cierto?, que existen, sean nacionales o sean internacionales. De hecho, creo que el precio justo que se debe pagar por una proteína es en el que estamos llegando en el mercado, ¿no es cierto? Y eso al final del día lo que debería traducirse es que los estudiantes, futuros cocineros, tengan la capacidad y el respeto de pagar por esto y no simplemente pensar que porque es de grandes producciones y es lo mejor en el Ecuador, deberíamos pagar menos. Al contrario, deberíamos estar conscientes de que al pagar un precio justo estamos apoyando a la industria ecuatoriana, que al final del día somos todos un país pequeño, entonces nos estamos beneficiando a nosotros, ¿no es cierto? Y sí, cada vez es un poco más accesible, ¿no es cierto? A través de las distintas cadenas, a través de los distintos proveedores, digamos, existe un mercado formal, existe un mercado informal de consumo, ¿no es cierto? Me atrevo a pensar que hay camarón de calidades distintas y de precios distintos disponibles para todos. Hoy día no se me ocurre ningún tipo de sesgo o de barrera en donde alguien aquí en el Ecuador podría decir, me es muy complicado de conseguir camarón o no lo puedo costear. Sí, es cuestión de encontrar un poco con quién quieres trabajar. Si en los mercados, a mí me encanta la biodiversidad, que en el Ecuador uno puede desde lo profesional conseguir grandes proveedores de camarón, puede irse internacionalmente y conseguir a alguien que exporte, o como irse de vacaciones, de irse a un mercado en una playa del Ecuador y simplemente comprar camarón recién pescado, ¿no es cierto?, recién cosechado y digamos, y hacerlo desde el lado informal. Entonces, digamos, hay para todos, en los distintos precios, en las distintas variedades, y con todo el gusto que tenemos hay que aprovecharlo desde muchos puntos de vista. Felipe, desde la academia, ¿cómo ustedes están despertando ese orgullo a tener este producto, el camarón ecuatoriano, y que los chefs que se preparan a través de la Universidad de las Américas puedan ser unos verdaderos embajadores del camarón ecuatoriano, no solo en su país, sino internacionalmente? Bueno, los preparamos desde muchos puntos de vista. La gastronomía nacional es extremadamente amplia en sus 4 regiones, ¿no es cierto? Y en la misma el camarón impera en la gran mayoría de ellas, ¿no es cierto? Nosotros no nos enfocamos en recetas, eso es muy importante saber, nos enfocamos en técnicas, y justamente esta técnica es la que presenta un poco el respeto hacia el producto. Eso es una parte importante para nosotros. Si te vamos a enseñar a trabajar en un ceviche o los distintos tipos de ceviche, primero te enseñamos la técnica del ceviche o el acevichado, ¿no es cierto? Y luego las distintas proteínas que pueden estar dentro de eso. Eso te permite tener un cocinero que no va a repetir una receta, sino que a donde vaya va a adaptar su técnica al producto. Obviamente, a medida que ellos vayan saliendo del Ecuador hacia el extranjero, puedan ir llevando el trabajo del camarón, ¿no es cierto?, en los distintos esfuerzos que hacen las embajadas ecuatorianas o en los eventos o en los concursos, donde comenzamos poco a poco a brillar, ¿sí? Entonces, digamos, es importante tener cocineros en Quito, en Guayaquil o en cualquier parte del Ecuador que sepan trabajar con muy buen producto, con una muy buena técnica, y es lo que nosotros tratamos de enfocarles a ellos. Como te comentaba más temprano, para nosotros es importante que los ecuatorianos conozcamos todos los productos que podemos hacer, pero sí existen productos emblemáticos que están por encima de otros y que deberían ser parte de nuestro escudo nacional, si lo quieres ver desde ese lado, ¿no es cierto? Y el camarón es uno de ellos. Todos deberíamos aquí profesar el amor, el consumo, el trabajo, la técnica sobre el camarón. No existen los mejores ni los peores, simplemente todos deberíamos estar orgullosos, y eso es algo que les enseñamos a los chicos directamente aquí. Todos estos conocimientos que ustedes a través de la UDLA están transfiriendo a sus estudiantes han sido aterrizados con el sector productivo tras el convenio firmado con la Cámara para que la malla curricular también esté conectada con aquellas necesidades de la industria. Sí, digamos, nosotros hacemos un trabajo constante en nuestras mallas curriculares para tener obviamente siempre las materias más adecuadas en el mundo de la gastronomía, y uno de ellos es siempre tener. Ahora, la cocina nacional, a pesar de que no ha cambiado, ¿no es cierto?, es una materia que siempre estamos haciendo investigaciones, estamos trabajando con las nuevas cocinas que se están poniendo un poco más de moda. Hoy por hoy, por ejemplo, Manabí es un gran destino turístico y gastronómico, está llamando muchísimo la atención. Entonces es parte de nuestro trabajo incentivar al consumo, la producción, aprender las distintas técnicas, las herencias, las historias, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de la mano de eso trabajar con un muy buen camarón en las recetas. Ejemplo de esto escribimos hace un poco más de un año, junto con el gobierno de Manabí, las 200 recetas por su bicentenario, ¿no es cierto? Ahí estuvimos trabajando justamente con todas estas cocineras ancestrales que nos enseñaron sus recetas, las fuimos traduciendo a un libro que se presentó ante la sociedad a través de la gobernación,
y la prefectura, y hoy por hoy tenemos un libro que también tiene muchos componentes que tienen que ver con el camarón y con el respeto, pero siempre desde la vista histórica, desde la visión justamente ancestral que tiene esta provincia. Entonces nuestros mayas se están adaptando todo el tiempo a las distintas versiones sin topar la gastronomía, porque eso es intocable, es un patrimonio que no se debe tocar, simplemente ayudando a interpretarla, ayudándola a traducir, ayudándola a comunicar, ¿no es cierto? Tenemos una escuela que tiene por encima de 500 estudiantes a los que nosotros estamos educando para que el día de mañana sean los líderes gastronómicos y que mantengan esta responsabilidad de la cocina nacional y de los productos que conforman esa cocina nacional. Felipe, ¿y qué se viene? ¿Cuáles son los nuevos retos a través de este convenio, de esta cooperación? Nuevas activaciones, nuevas actividades que involucren al camarón ecuatoriano y vinculen a la academia. Cuéntenos un poco acerca de lo que se viene. A ver, yo creo que lo que se viene, bueno, primero internamente tenemos que hablar mucho de trabajar más consumo, ¿no es cierto? Internamente, desde... Es un reto importante. Es un reto importante, fomentar el consumo tanto en los estudiantes como en la parte profesional como cocineros, ¿no es cierto? Empujar a mayor consumo. Por el otro lado, también un poco la información, el conocimiento, los valores nutricionales, la disponibilidad, desmitificar que el camarón es una proteína mala, que tiene... Aumenta el colesterol. Que aumenta el colesterol, exactamente, ¿no es cierto? Digamos, más bien ese es el ejercicio y el rol de la academia, ¿no es cierto? Enseñar, educar y mostrar evidencia como tal. Y eso como casa interna. Hacia afuera, sí trabajar mucho en la promoción, ¿no es cierto? Distintos eventos en los que estamos apoyando justamente la Cámara para que tengan mucha inserción dentro de aquí de Quito. No es un secreto saber que en la Sierra del Ecuador, específicamente en la capital, consumimos muchísimo la cocina de la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Así que tampoco es que creo que es necesario incentivar a mucho más, ya creo que lo hacemos un montón, pero sí, tenemos estos eventos en donde siempre estamos promocionando la idea, ¿no es cierto? E incentivando que el consumo del camarón sea más. Entonces estamos trabajando con la Cámara para ayudarles a posicionar en distintos tipos de concursos, de eventos promocionales, sean profesionales o sean justamente los ecuatorianos en promedio, para que siempre estén pensando en camarón. Nuevamente, esa es un poco mi intención. Que tu consumo, que tu conocimiento, que todo sea de una manera responsable, pero que siempre tengas en la punta de la lengua, en tu lista de compras, ¿no es cierto? Como profesional o como seres humanos comunes y corrientes, vayas al supermercado y digas, ok, hoy día siempre me voy a llevar camarón para cocinar en mi casa y esté dentro de mi dieta día a día, ¿no es cierto? En que todos los restaurantes, por lo menos tengas un plato hecho con camarón. Felipe Romero, muchísimas gracias. Él es el decano de la Facultad de Gastronomía de la Universidad de las Américas, UDLA, quien ha compartido con nosotros importante información sobre lo que la academia y el sector productivo, específicamente el sector camaronero, está trabajando en conjunto para visibilizar mucho más nuestro producto camarón. Sus palabras finales para la despedida. Muchísimas gracias a la revista, muchísimas gracias a la Cámara Nacional de Acuacultura. Les invito a todos a seguir mes a mes en la revista, poder ver un poco el trabajo que estamos realizando aquí en la UDLA, aquí en la capital del Ecuador, con el camarón, con la Cámara Nacional de Acuacultura. Sí, y también les invito a todas las personas que están leyendo esta revista y viendo todo esto en los distintos medios y formatos, a que hagamos un consumo responsable del camarón ecuatoriano. Consumamos, como les decía, todos los días, esté dentro de nuestro menú. Enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sí, a un consumo responsable, desmitificado, debidamente balanceado y nutricional. Creo que tenemos uno de los mejores productos a nivel mundial y debemos creérnoslo y promoverlos entre todos. Así que muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Felipe. Con esto concluimos esta entrevista de la revista Acuacultura. Será hasta la próxima.